Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que pues, estaba recorriendo unas hojitas. Esas hojas tienen una infografía por un lado y ahí está un poco el resumen de lo que se va a tratar la ponencia. Y en la parte de atrás está un mentefacto, es algo parecido a un mapa conceptual. Pero antes de empezar la ponencia quiero preguntarles cuántos han estudiado matemática como carrera. No. Yo sé que aquí hay muchas personas que estudian informática. ¿Sí? Listo. ¿Qué otras carreras hay? Medicina. Medicina, perfecto. Sociales. ¿Perdón? Comunicación, listo. ¿Qué otras carreras hay? Lingüística. Perfecto. Bueno, yo soy profesor de matemática y física, graduado aquí en la Central, pero hace unos 5 años llegué a una institución educativa que realmente cambió mi forma de dar las clases y cómo llegaron los estudiantes. Se llama Lev Vygotsky y ahora trabajo en el departamento de investigación de ese colegio. David Deutsch en el 2006 escribe un libro que se llama La estructura de la realidad. Y él dice que para poder entender la realidad nosotros necesitamos solamente 4 teorías. La una es la teoría de la calculabilidad o la matemática. La otra es la física cuántica. La otra es la teoría de la evolución. Y la última es la epistemología. Saber cómo conoce el ser humano. Frente a esto, David Deutsch dice: la lógica y la matemática constituyen la roca inamovible sobre la que se construye el edificio llamado ciencia. Siempre nos han enseñado que la matemática es una ciencia. Hoy por hoy la matemática se está convirtiendo en el lenguaje en el que se expresa la ciencia. Y esta ponencia va dirigida para allá. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a empezar desde la parte de arriba. Vamos a ver qué es pedagogía conceptual, qué realmente es un concepto, si es que lo que nos han enseñado en la escuela como concepto es realmente un concepto. Y vamos a meterle aquí matemática y lógica, álgebra de conjuntos, para finalmente concluir nuevamente diciendo que sobre toda la ciencia está construida sobre la matemática. Quiero hablarles un poco de pedagogía conceptual. Pedagogía conceptual nace en la década de los 80 en Colombia, pero llega aquí en el Ecuador en 1994 de la mano de Miguel y Julián de Zubiría, ambos colombianos, y en 1994 aquí en el Ecuador se estaba dando una reforma educativa. Les llaman a estos dos personajes para poder crear una nueva educación en el Ecuador. A esto se suma José Pepe Brito y desarrollan la pedagogía conceptual aquí en el Ecuador. Esta pedagogía en Colombia estaba enfocada a darle educación a niños superdotados. Llega al Ecuador y los ecuatorianos dicen: no, esta pedagogía va a ser utilizada para niños normales, entre comillas. Entonces, el Colegio de Vygotsky desde 1994 adopta esta pedagogía y viene desarrollando hasta el 2017. En este año, el colegio estamos tratando de desarrollar una nueva pedagogía, la queremos llamar pedagogía del desarrollo. Nos hemos distanciado un poco de la pedagogía conceptual tradicional, pero nos vamos nosotros mucho más al ámbito científico. ¿Cuáles son las bases de la pedagogía conceptual? Primero, nosotros trabajamos con estas dos dimensiones. La una es una matriz pedagógica que está en la parte derecha, la otra es una matriz didáctica en la parte izquierda. Para nosotros poder dar cualquier clase, nosotros seguimos esta secuencia y nosotros manejamos a esto como el hexágono curricular. Tiene 6 partes y el primero es el propósito. Aquí nosotros nos preguntamos: ¿qué realmente queremos que nuestros estudiantes aprendan? ¿Qué queremos que los estudiantes alcancen? No solamente es el hecho de que si es que yo doy matemática, de que ellos puedan resolver una ecuación de segundo grado. Eso no es el objetivo para nosotros, el objetivo va mucho más allá. Luego la pregunta es: ¿cómo yo evalúo? ¿Cómo valoro que esa persona, que esos estudiantes realmente han logrado cumplir el objetivo que yo me propuse, ese propósito? Luego viene la pregunta es: ¿qué tengo que yo darle al estudiante para que logre cumplir ese propósito? A eso nosotros le llamamos las enseñanzas. Luego tenemos una secuencia didáctica, y la secuencia didáctica es el programa. ¿Cuáles son los pasos y las etapas que yo tengo que desarrollar en una clase para poder alcanzar esos objetivos? Empezamos con la motivación. Tiene que ser algo que le
entre en una contradicción con lo que sabe el estudiante. Luego damos el encuadre, es las reglas y los principios que van a guiar la participación. Damos la enunciación, damos toda la materia que ellos necesitan, modelamos, nosotros como profesores hacemos ejercicios, luego viene la simulación y acompañamos al estudiante a resolver todos estos procesos y finalmente hay la ejercitación y por último es la evaluación. A todo esto se suman estrategias o metodología y es la lógica que debe seguir estos aprendizajes. Y en la metodología y en la última parte de los recursos didácticos es donde pedagogía conceptual ha marcado una notable diferencia. Pedagogía conceptual parte de que para que una persona pueda aprender cualquier cosa, utiliza la teoría del aprendizaje y dice que no es lo mismo cómo se da clases a un niño de 3 años a un adulto. Y la manera en la que se va desarrollando el cerebro y las operaciones intelectuales que nosotros realizamos en nuestra mente son muy diferentes. ¿Cómo se enseña, por ejemplo, que esta es una mesa a un niño? Esas son nociones y se le presenta al niño frente a muchas mesas, a dibujos de mesas, hasta que logra entender que cualquier cosa sobre lo que nosotros podamos poner algo, podamos escribir, podamos hacer ciertas actividades, se va a llamar mesa. Y así empleamos la estructuración de varias nociones. Casi al final del proceso evolutivo de cómo aprende nuestro cerebro se encuentra el concepto. El concepto es un nodo proposicional, no es nudo, es un nodo, es donde se juntan varias proposiciones. A lo largo de la escuela nosotros nos han dicho, por ejemplo, cuál es el concepto de la suma. ¿Cuál es el concepto de la suma? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, el concepto de suma, en un diccionario dice adición de 2 o más cantidades, a las cuales se llama sumandos. Pero eso no realmente es un concepto, se llaman definiciones. Un concepto para nosotros en pedagogía conceptual está formado por varias proposiciones. Y decimos que, por ejemplo, el concepto es una estructura metacognitiva. ¿Eso qué quiere decir? La primera herramienta que adquiere un niño para poder reconocer y entender la realidad se llama noción. Las demás herramientas, los demás instrumentos se basan en esa noción. Luego tenemos la proposición, es la relación de 2 nociones. Cuando unimos varias proposiciones podemos tener argumentos, razonamientos o categorías. A eso nosotros les denominamos estructuras metacognitivas. Para que un concepto esté bien estructurado, nosotros debemos realizar operaciones conceptuales y tenemos 4. La supraordinación, infraordinación, exclusión y la isordinación. Cada una responde a una pregunta que juntas nos van a determinar realmente qué es aquello que nosotros queremos conceptualizar. Y a lo largo de todo esto, se utilizan mentefactos conceptuales como una estructura para poder organizar el conocimiento. Esto no es un mapa conceptual. Para poder graficar un mentefacto, nosotros necesitamos seguir reglas. Y esas reglas vienen dadas por la lógica y por la matemática. Es ahí donde nosotros decimos que estas 2 ciencias, especialmente la matemática como tal, es la base para que pedagogía conceptual llegue hoy por hoy a donde está. Un concepto, ya les había dicho, tiene 4 ideas principales, pero se pueden expresar así. Yo les voy a expresar de una manera más matemática. Quiero que le llamemos a, por ejemplo, este conjunto A, se me ocurre, una ecuación de segundo grado. Entonces yo tengo que preguntarme, la primera operación intelectual es la supraordinada, es la relación de este conjunto A con el conjunto universo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la clase o el conjunto inmediato superior a una ecuación de segundo grado? O una función cuadrática, serían las funciones polinómicas. Por ejemplo, yo me voy a meter en el área de lingüística. Un verbo. ¿Cuál es la clase superior? ¿Qué es lo que le contiene al verbo? Acciones. ¿Será el sujeto y el predicado? ¿O serán partes invariables de la oración? ¿Sí? Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar a dónde, a qué conjunto pertenece, yo estoy haciendo la supraordinación. Pero después yo hago esto, la exclusión. Por ejemplo,
Si yo digo que el verbo es una parte invariable de la oración, yo me pregunto, ¿habrá otras partes invariables de la oración? ¿Y cuáles pueden ser? Tenemos el sujeto, el predicado, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que diferenciar el verbo del sujeto y el predicado. Ahí estoy haciendo la exclusión. Y luego, cuando yo relaciono este conjunto consigo mismo, estoy haciendo la isordinación, porque yo tengo que analizar cuáles son las características para que a eso que yo llamo verbo, realmente pueda llamarlo verbo. Y finalmente yo tengo que clasificar el verbo en ciertos aspectos. A eso es la intraordinación. Entonces yo digo, ¿existe solamente una clase de verbos o hay varios tipos de verbos? Hay verbos de acción, hay verbos de estado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso en conjunto forma un concepto. Aquí está estructurado de dos maneras. En la parte izquierda nosotros tenemos álgebra de conjuntos y en la parte derecha se muestra la lógica formal, la lógica que planteó Aristóteles. Entonces, una supraordinada en la lógica formal utiliza diagramas de Euler-Venn. Son distintos a los diagramas de Venn que nosotros en matemática manejamos. Los diagramas de Euler-Venn se caracterizan porque tachan las zonas que no existen. Entonces, ¿yo qué leo aquí? Que todo lo que pertenece a este S pertenece también al conjunto P. Si yo quiero hacer un ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, las S de aquí en adelante les voy a llamar funciones cuadráticas. Y yo puedo decir, toda función cuadrática es una función polinómica. Pero si es que yo leo al otro lado, a eso se llama la conversa, yo puedo decir, alguna función polinómica va a ser una función cuadrática. Ahora, en álgebra de conjuntos simplemente estamos representando que un conjunto es subconjunto de otro, es un subconjunto propio, con la condición de que la diferencia de ese conjunto es un conjunto vacío. Luego la segunda idea conceptual es la exclusión. Aquí manejamos con qué se diferencia. Por ejemplo, yo puedo decir una función cuadrática se diferencia radicalmente de una función lineal. Se diferencia de una función cúbica, de una función de cuarto, de quinto y de grado n. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas características que le hacen a la función cuadrática que sea función cuadrática y a la función lineal, por ejemplo, que sea función lineal. Entonces, yo estoy diciendo que ninguna función lineal, por ejemplo, ninguna función cuadrática es función lineal. Este conjunto que está a la mitad que comparten las dos no existe. Y leo igual a conversa del mismo modo. Pero cuando yo hablo en álgebra de conjuntos, yo digo que esto se llama la diferencia simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que la intersección de esos conjuntos es un conjunto vacío. La tercera idea conceptual es la isordinada. Yo aquí hago referencia al mismo conjunto. Si yo digo, toda función cuadrática es una función de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b y c son números reales y la condición de que a tiene que ser diferente de 0, estoy refiriéndome a lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es la definición de un verbo? O, por ejemplo, me dijo que era de medicina, ¿no es cierto? ¿Algún concepto que sea un poco fácil que podamos entender todos de medicina? Por ejemplo, eso no son toxicología. ¿Ya? Tóxico, veneno es una sustancia que va a causar efectos nocivos a los Tóxico es un veneno, ¿no es cierto? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a usted un tóxico, usted sabe de lo que le estoy hablando. Pero si yo digo un veneno que va a causar efectos a la persona que ingirió, ¿de qué me estoy refiriendo? A un tóxico. Es lo mismo, eso es disordinado. Entonces, ¿qué decimos aquí, por ejemplo? Que existe solamente la intersección de esos conjuntos. En otras palabras, estamos diciendo que nos referimos de dos maneras diferentes a un mismo conjunto. Podríamos decir que la una es el conjunto por comprensión y la otra es el conjunto por extensión. Finalmente tenemos las infraordinadas. Entonces, las infraordinadas son las clases o las divisiones o etapas que contiene el concepto que nosotros estamos mentefactuando. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿hay clases de tóxicos? Sí, por ejemplo, denme unos dos, solamente. Metales pesados y otro plaguicidas. Ok, ¿cómo yo leo esto? Algún tóxico es metal pesado, algún tóxico es plaguicida. Si yo leo la conversa, todo plaguicida es tóxico, todo metal pesado es tóxico. Y cuando yo utilizo álgebra de conjuntos, estoy diciendo al revés, que ahora la otra parte, el predicado que nosotros le llamamos, es un subconjunto propio de la clase sujeto a la que nosotros estamos haciendo referencia. Pero diagramar un mentefacto realmente es
muy fácil, es sencillo. Lo complicado es pensar conceptualmente. Nosotros podemos leer un mentefacto incluso hasta sin saber cómo se estructura un mentefacto. Lo complicado viene cuando nosotros tenemos que interpretar ese mentefacto. Y aquí les voy a tomar una clase de química. Eso de aquí, ustedes tienen en sus hojitas, ya no es solamente un mentefacto, esto es una red conceptual. Nosotros estamos utilizando, por ejemplo, como el concepto central de sustancia pura. Pero dentro de sustancia pura pertenece a materias homogéneas. Dentro de materias homogéneas existen soluciones. Las sustancias puras se dividen en elementos químicos y en compuestos químicos. A la vez, los compuestos químicos se dividen en metales, anfóteros, no metales y gases ideales. Y los compuestos químicos se dividen en orgánicos e inorgánicos. Cuando yo empiezo a mezclar varios mentefactos en uno solo, estoy formando redes conceptuales. Si es que yo sigo haciendo la suborbinada de esto, yo tengo materia homogénea. Si es que hay materia homogénea, eso me quiere decir que también hay una materia heterogénea. La unión de la materia homogénea y la materia heterogénea forman la materia. ¿Qué es la materia? Es un componente del universo. Y el universo es un componente de multiversos. Entonces, para yo poder analizar esto, yo debería analizar la otra parte. El otro componente del universo es la materia y la energía. Por lo tanto, debería meterme en la parte de la física. Y así es como se estructuran las redes conceptuales. Ahora, para finalizar casi, yo quiero que se centren solamente en esto, en sustancia pura, materia homogénea y solución. Yo puedo decir, por ejemplo, alguna materia homogénea es sustancia pura, alguna materia homogénea es solución. Y si yo voy de abajo hacia arriba, digo, toda sustancia pura es una materia homogénea y toda solución es materia homogénea. Pero yo también puedo decir, ninguna sustancia pura es solución o ninguna solución es sustancia pura. ¿Entendido esto? Sí, solo es lectura de mentefactos. ¿Cuál es mi propuesta? La lógica versus cualquier materia. La matemática en contra de cualquier materia. En este caso yo he tomado química. Yo soy profesor de matemática y física. Odio la química. Y a propósito puse este mentefacto, porque ese era mi reto. Entonces, en la institución donde yo laboro tenemos una materia que se llama pensamiento. Esa materia les dan desde los niños de 3 años hasta los chicos de 17 años, desde el nocional o desde intuitivo hasta tercero de bachillerato. Ellos reciben aproximadamente unos 15 años de pensamiento. Ellos trabajan nociones, trabajan proposiciones, trabajan silogismos, cadenas de razonamiento, y para finalizar ellos tienen que hacer un mentefacto parecido al que yo les presenté. En el transcurso se plantean varios ejercicios. Por ejemplo, es este: alguna no sustancia pura no es solución. Me he comido una O. Alguna no sustancia pura es no solución. Y la típica pregunta que nosotros hacemos en el colegio es: ¿esta proposición es verdadera o falsa? Y quiero preguntarles a mis amigos lingüistas: ¿esto es verdadero o falso? Ahí está. Solo estamos tomando soluciones y sustancias puras. Y dice, alguna no sustancia pura no es solución. Y a las personas que estudiaron informática, quiero que empiecen un poco a trabajar esto con lógica matemática, que eso es la base de la programación. Por principio nosotros sabemos que la negación de la negación es ¿qué? Exacto. Sí, claro. Hay un lingüista, hay un semantólogo que se llama Diego Katz. Este semantólogo trabaja los principios matemáticos de las formas semánticas del lenguaje, no necesariamente como no tanto el verbo, sino los contenidos de los verbos. Me parece que va, pues la matemática va por esta vía suya. Pero tenemos siempre un problema. Y el problema es que casi nunca la fórmula formal se corresponde con la fórmula lingüística verbal del lenguaje ordinario. Por ejemplo, aquí la presencia de los negativos puede constituir sí o no en términos, porque por ejemplo yo le puedo decir nadie vino nunca y tenemos 3 negativos, pero en la forma, en lo formal, pero en la forma cotidiana
Triana, no es... Es decir, que está vacío algo, ¿cierto? Sí, No hubo digamos asistencia. que no corresponde el número de negativos Sí. con la forma de negativos en el cuadro plenario. Y ese es el problema de la expresión o cómo nosotros nos expresamos. Cuando llegamos nosotros primeros a un evento y nos da mal y decimos, ¿qué fue? ¿Ya? ¿Cuánta gente hay ahí? No, no hay nadie. ¿Qué quiere decir eso? No, no hay nadie. Están todos. O realmente es que nadie ha llegado. El problema al que nos enfrentamos es simplemente eso, de poder traducir algo al lenguaje matemático. Entonces, mi propuesta es que desde los niños de 3 años, que en mi colegio se llama nocional o intuitivo, les empecemos a dar lógica matemática y álgebra de conjuntos, para que cuando lleguen y se gradúen, eso no tengan problema. Esto muchos de ustedes conocen porque es simplemente lógica matemática. Y tenemos que ir traduciendo lo que nosotros queremos al lenguaje matemático. Y decimos, X va a representar a cualquier elemento, a cualquier cosa de U, que U es el conjunto de materia homogénea. Ese conjunto U de materia homogénea se divide en dos. El conjunto M, que es la sustancia pura, y el conjunto R del conjunto solución. Y simplemente traducimos al lenguaje matemático y tenemos aquí. A esta proposición le ponemos el nombre T y ¿cómo leemos? Existe un elemento tal que ese elemento pertenezca a todo lo que no es sustancia pura, pero que también no pertenezca a lo que no es la solución. Cuando nosotros traducimos el lenguaje de matemáticas, ya no corremos el riesgo de entender lo que yo quiero entender o de no entender lo que a mí no me conviene. La matemática por eso es un lenguaje de la ciencia, es el lenguaje que nos permite relacionarnos entre la realidad y las otras ciencias. Simplemente yo, para poder definir, hago operaciones matemáticas, utilizo álgebra de conjuntos, lógica, las leyes de la lógica, y el reto está en que nuestros estudiantes, utilizando la lógica, puedan llegar a conclusiones. No quiero cansarles más y solamente quiero decirles que esa proposición que está ahí es verdadera. Alguna no sustancia pura no es solución, se está refiriendo a todo aquello que no pertenece al conjunto M. Y el conjunto M es la sustancia pura. En otras palabras, esta proposición simplemente está diciendo que existen otras cosas que se llaman soluciones. Pero cuando nosotros ponemos estos retos a los estudiantes, primero implica una preparación de nosotros como maestros y luego tratar de que nuestros estudiantes logren niveles de pensamiento súper altos. La matemática, por muchos años, se ha venido estudiando de la misma manera en la que estudió Pitágoras, Fibonacci, Fermat. Y se resuelven en las clases los mismos problemas que se enfrentaron estas personas. La semana anterior, el lunes 9 de octubre, el Instituto Alemán Max Planck de Matemática hizo el análisis de los problemas de los últimos 100 años en matemática, en física y en muchas ingenierías. Ellos llegaron a una conclusión facilita. Cogieron miles y miles de problemas, sacaron una media aritmética de los resultados y dijeron: encontramos el valor de la incógnita más buscada. Y el resultado fue que X vale 5. Junto con X encontraron X, Y, Z, A, B y C. 6 de las incógnitas más buscadas siempre. Porque en todos los problemas que nosotros planteamos como profesores de matemáticas, de física, de lo que sea, la incógnita siempre es X. Y siempre son ejercicios repetitivos. Nosotros a veces les enseñamos a nuestros estudiantes a resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones de manera manual. Les enseñamos fórmulas para que puedan aplicar. Y yo digo, cuando se van al supermercado, sacan una calculadora, sacan una hoja y un lápiz y hacen los cálculos. No nos podemos negar al hecho de que nuestros estudiantes y nosotros mismos tenemos que buscar en la tecnología una herramienta. Pero ¿cuándo se marca la diferencia? Cuando nosotros como profesores sabemos guiar a nuestros estudiantes a que puedan razonar y pensar. Por lo tanto, en el Colegio Vygotsky, nuestra propuesta es que la matemática sea la base de todas las materias. Por estos casi 25 años que ha trabajado el colegio,
el pensamiento, la materia de pensamiento, desarrollo de pensamiento, ha sido el eje transversal para todas las demás asignaturas. Desde el 2017 y desde el 2018, el siguiente año lectivo, nosotros queremos que la matemática sea un eje transversal para las demás asignaturas. ¿Qué queremos conseguir nosotros con esto? Que nuestros estudiantes sean capaces de crear conceptos y redes conceptuales, no solo de 2, de 3 conceptos, de muchos conceptos, pero sobre todo que ellos puedan tener un pensamiento crítico, que puedan debatir con argumentos verdaderos. Para nosotros como Colegio Vygotsky, como pedagogos conceptuales, ¿cuál es el objetivo de la educación? Es que los estudiantes sean autónomos, que ellos sean capaces de poder elegir sus libertades, que ellos puedan tomar sus decisiones, no en base a las influencias de otras personas, sino que puedan razonar y pensar. Para eso existe la matemática. Muchas gracias.